Amigos, el día de hoy ha comenzado la gran final del Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025. Básicamente la culminación de esa serie de torneos que se estuvo jugando a lo largo del año bajo esta modalidad precisamente, Freestyle Chess, o también conocido como ajedrez 960 o Fischer Random. Recuerden que uno de sus principales impulsores fue el número uno del planeta Magnus Carlsen, que obviamente está en esta gran final, junto a otros 7 jugadores que primero tuvieron que jugar una fase de round robin. Les comento, allí los primeros 6 clasifican a la fase eliminatoria y de hecho los 3 primeros lugares pueden escoger a su rival de los puestos 4 al 6. Así que muy importante obtener el mejor lugar en la clasificación. Y bueno, como lo vieron en el título, ya esto comenzó con sorpresa desde la primera ronda, donde precisamente Magnus se enfrentó al joven gran maestro uzbeco Yavo Kirsindarov, que bueno, viene inspirado porque ganó recientemente la Copa Mundial de la FIDE. Así que los invito a que se queden hasta el final porque como también vieron en el título, Magnus Carlsen y Hans Niemann se vuelven a enfrentar nuevamente sobre el tablero, así cara a cara. ¿Qué sucedió? Eso ya lo vamos a averiguar. Quédense porque también tendrán la tabla de posiciones para que sepan cómo quedó esta primera fase del round robin. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que, bueno, no se pierdan en lo que es la conclusión de este Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025. Dicho esto, bueno, con las piezas blancas en la primera ronda del round robin, el gran maestro Yavo Kirsindarov iniciaba con la jugada E4. Bueno, primero veamos la posición. Varias piezas en su casilla inicial, la torre de H1, el caballo en G1, el alfil y la torre, ¿no? Así que vamos a ver qué pasó aquí. Magnus respondía con E5, C3 de Sindarov, que probablemente quiere jugar D4. Y ahora Magnus se adelantó y jugó D5 directamente, que ya parece ser una jugada algo dudosa, porque bueno, entrega un peón o para recuperarlo va a tener que sacar la dama, ¿no? Aquí era mejor jugar simétrico vía C6 y en caso de D4, bueno, peón por C por D y D5. Y parece que esta era la mejor opción. En cambio, tras la jugada de 5 directamente, E por D5 de Sindarov, dama B5 de Carlsen, esta era la idea, dar jaque y recuperar el peón. Dama E2 de Sindarov, dama por D5 y caballo E3. El problema es que las negras están perdiendo algunos tiempos en el desarrollo y Sindarov los está aprovechando. Magnus jugó dama D7, fíjense que ya es la tercera vez que mueve la dama. Caballo F3 de Sindarov que gana otro tiempo atacando a un peón. C5 de Magnus que lo defiende y ahora D4. Bueno, Lubeco decide abrir la posición rápidamente, aunque aquí parecía mejor caballo C4 tocando con todo el peón D5. En caso de F6 vendría enroque y las blancas parecen estar muy bien. Tras la jugada de 4 en cambio, E por D4 de Carlsen, C por D4 de Sindarov, C por D4, caballo F5, caballo C6, B3 y ahora caballo G7. Obviamente Magnus busca desarrollar para enrocar rápido, pero en realidad era mejor alfil D6 para fiscalizar la casilla 3. En caso de caballo por D6, bueno, vendría dama por A4, dama F6, alfil A3 jaque y caballo G7. En cambio, tras esta jugada directa, por supuesto, Sindaro aprovechó de inmediato, ¿no? Alfil a 3, buena jugada atacando al caballo. Y ahora dama de 8. Esta jugada es otro error de Carlsen que parece haber empezado algo frío en esta modalidad, ¿no? Lo mejor era G6 y en caso de caballo por E7, bueno, jugar caballo por, sosteniendo de momento la posición. En cambio, tras dama de 8, caballo 3 por D4 de Sindarov y ya en este momento las blancas tienen ventaja decisiva. Magnus jugó alfil por F5, caballo por F5 de Sindarov, todas las piezas atacando el caballo de D7, perdón, de E7, G6, bueno, Magnus intenta reaccionar, caballo por E7, caballo por E7 y alfil E4. Fíjense cómo Sindarov aprovecha todos los tiempos que le da su rival para seguir sacando piezas. Aquí Magnus jugó alfil D6 atacando al alfil, torre de 1, Sindarov se apoya en otro tema que es la clavada para poder evitar que las piezas negras se movilicen. Y bueno, aquí Magnus tiene que tomar medidas drásticas, ¿no? Alfil por A3, entregando la dama. De nada sirve una jugada como caballo C8 para defender porque recuerden que hay un tema sobre el peón de B7. En cambio, tras alfil por A3, torre por D8, torre por D8, alfil por B7, caballo F5 y enroque. Ya las piezas blancas están totalmente seguras. Aquí, bueno, Carlsen jugó enroque, intentando allí marear con su torre y su caballo a cambio de la dama.
Pero no es suficiente, ¿no? Alfil E4 de Sindarov, caballo D4, dama C4 y torre FE8. Algo mejor era alfil E7 y en caso de torre D1, entonces dama F6, perdón, alfil F6 para defender el caballo. Tras torre F8, alfil D5, buena jugada de Magnus, perdón, de Sindarov, caballo E2 de Carlsen intentando desviar ahí al rey o tratando de esconderlo. Rey H1, torre 7 defendiendo en F7, pero igual Sindarov jugó alfil por F7. Buena jugada. Carlsen tuvo que quitar el rey y es que capturar el alfil no es una opción porque viene dama por caballo y recuerden que las simplificaciones le favorecen a las blancas. Tras rey G7, alfil D5, Sindarov regresa, A5 de Magnus, G3 saliendo de los mates pasillos por allí, alfil B4 de Magnus, rey G2 de Yavokir Sindarov, torre D6, torre D1, caballo C3 atacando la torre D3 atacando al caballo, caballo por D5, bueno, Magnus no tiene otra opción más que simplificar la posición, torre por torre D6 y tras la jugada torre D3, bueno, Carlsen decidió dejar de sufrir porque sabe que está bastante perdido, ¿no? Bastante inferior. Puede intentar seguir luchando con una jugada como torre F6, pero bueno, simplemente viene torre D5, puede venir una jugada como A3, cae este peón, queda uno libre. Y creo que las negras no van a conseguir suficientes amenazas, ¿no? Además, como pueden ver, también ya Magnus tenía pues menos de un minuto en el reloj. Bien amigos, ¿qué les pareció esta primera partida? Obviamente con este resultado, Sindarov daba el primer golpe en esta gran final, derrotando en la primera ronda al gran favorito, ¿no? Al número 1 del planeta. Y bueno, posteriormente en la ronda número 4 se dio inevitablemente el enfrentamiento que todos estábamos esperando, ¿no? El duelo entre el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, contra el gran maestro estadounidense Hans Niemann, que, bueno, no sé de hace cuánto no se veían en un torneo presencial, aquí cara a cara. Vamos a ver qué sucedió en esta partida donde con las piezas blancas Magnus Carlsen en esta posición donde ninguna de las piezas está en su casilla inicial, iniciaba con la jugada C4 mientras que Niemann con las negras respondía con C5. Magnus jugó B4 rápidamente atacando el peón de su rival, Niemann jugó D6, B5 y G6. Fíjense que aquí el norteamericano abre la diagonal para el alfil, D3 por parte de Magnus Carlsen, B6 de Hans Niemann, G3, caballo C7, alfil C3 atacando el alfil por C3, torre por C3, caballo D7, A4, caballo F6, caballo E3, alfil D7, enroque y enroque. Bueno, según la máquina esta posición está igualada, pero en la práctica yo diría que están un poquito mejor las blancas porque tienen su alfil de casillas blancas, ¿no? Que puede ayudar a custodiar al enroque. En cambio las negras ya tuvieron que deshacerse de su alfil de casillas negras, es decir, no tienen alfil de fianchetto. Magnus jugó caballo B3 para continuar con su desarrollo y Niemann jugó A5, buscando bloquear la posición o abrir por este sector. Algo mejor era alfil H3 tocando la torre y tras torre 1, torre CD8. Pero bueno, tras A5, Magnus decidió jugar D4 manteniendo el bloqueo en este sector, pero rompiendo en el centro. Y ahora Niemann jugó caballo E6, la primera imprecisión más o menos grave de la partida. Era mejor C por D4 y tras caballo por, entonces caballo E6, caballo por y alfil por presionando el peón de C4. Tras la jugada caballo E6, D5 de Magnus Carlsen tocando el caballo, caballo D4 de Niemann, dama B2, E5, D por E6, F por E6, torre E1, rey G7, torre D3, E5, caballo D2, alfil E6, caballo D5 y ahora caballo por D5. Bueno, aquí Niemann parecía que ya estaba igualando más o menos las acciones, pero se equivoca al cambiar los caballos. Había que tomar de alfil. ¿Por qué? Bueno, porque tras peón por y torre C8, a las negras les conviene mantener los caballos porque, como pueden ver, la posición es de semibloqueo. En cambio, tras caballo por y peón por, Niemann jugó alfil G5 y el alfil empieza a tener pocas casillas. F3 de Magnus Carlsen atacándolo, alfil H3 de Niemann, que se mete allí en una posición bastante arriesgada porque, bueno, siempre hay un G4 por allí. E3 por parte de Carlsen que ataca al caballo y ahora Niemann jugó caballo F5. Error. Había que jugar C4 atacando la torre. En caso de torre C3 vendría caballo B3. La idea es que las blancas se coman el caballo y luego aquí las blancas deben tener cuidado, ¿no? Hay que jugar torre C6. En caso de torre por B3 pues vendría dama C7 y el control de la columna es muy importante aquí para las negras. En cambio, tras torre C6, bueno, vendría alfil D7 presionando la torre y las negras consiguen contrajuego.
El problema de caballo F5 es que Magnus jugó caballo E4, buena jugada, y ahora hay algunos temitas en el aire allí como atrapar el alfil. Y bueno, Niemann jugó caballo H6, posiblemente buscando precisamente la salida del alfil. Pero en realidad otra vez había que jugar C4 y tras torre C3, caballo E7 para ganar un tiempo atacando el peón. La diferencia está en que tras caballo H6, pues Magnus jugó G4. El alfil en H3 está atrapado, se amenaza caballo F2 y bueno, creo que el alfil no se va a salvar. Por eso aquí Niemann tomó medidas extremas, caballo por G4, F por G4, alfil por G4, torre D2 y ahora torre F5. Algo mejor era dama C7, aunque las negras ya están muy inferior, ¿no? Tras torre G2 y alfil F5, se continúa luchando, pero como les digo, es una pieza de menos contra Carlsen, ¿no? Tras torre F5, torre F2 de Carlsen. Aquí torre G2 era más fuerte porque ataca al alfil directamente. Tras alfil F3 y torre G3, bueno, las negras no van a poder evitar la simplificación. Tras torre F2, dama C7 de Niemann, torre F1 de Carlsen, dama E7, alfil G2, torre por F2, dama por F2, alfil F5, dama G3, torre F8 y caballo C3. Dama G5 era muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se amenaza a la dama y si esta se retira, por ejemplo, a D7, entonces vendría caballo D2 buscando ahora pases del caballo. Tras caballo C3, el caballo, bueno, tiene que buscar otro tipo de casillas, ¿no? Y aquí Niemann jugó E4. Alfil D3, algo mejor. Tras torre por y dama por, bueno, igual, es una pieza menos, ¿no? Tras E4, H4 por parte de Carlsen, H5 de Niemann, rey H2, torre F6, alfil por E4 y ahora alfil por E4. Esto sí ya es un error, había que jugar alfil G4 evitando los cambios, ya que tras alfil por E4 Magnus jugó torre por F6 y bueno, Niemann tuvo que abandonar porque está perdido, sin importar de qué tome a la torre, pues las negras no van a poder evitar simplificar, ¿no? Por ejemplo, en caso de rey por F6, vendría dama G5, rey F7 y bueno, tras el cambio de damas, las blancas se quedan con un caballo de más. Y en caso, por ejemplo, de torre de dama por F6, pues entonces viene caballo por E4, se amenaza a la dama y también el peón de D6. Esto es ventaja más que decisiva. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Nuevo enfrentamiento cara a cara entre el número 1 del mundo Magnus Carlsen y el gran maestro Hans Niemann, que termina ganando el noruego, ¿no? Así que imponiendo allí su maestría. Y bueno, vamos a ver ahora la tabla de posiciones, a ver quiénes quedaron eliminados y quiénes pasaron. Pueden ver 8 jugadores, pero solo los 6 primeros siguen a la fase eliminatoria. Tenemos allí en el primer lugar, sorprendentemente, a Yavo Kirsindarov en solitario con 5,5 puntos, dominando el round robin. En el segundo lugar tenemos a Leo Naronian con 5 puntos, Arjun Erigaisi en el tercero con 4 y Magnus Carlsen en el cuarto con 4,5. Quiere decir, bueno, allí, quinto Fabiano Caruana, sexto Hans Niemann y bueno, eliminados Keimer y Parham Maslow. Quiere decir que Sindarov, Aronian y Erigaisi podrán escoger a sus rivales entre Magnus, Caruana y Niemann. Supongo que 2 escogerán rápido y uno dejará a Magnus al final, ¿no? ¿Quién sabe qué sucede? El tema es que, bueno, no se van a enfrentar en la próxima fase Magnus y Niemann, pero sí podrían verse las caras más adelante otra vez en la fase eliminatoria. ¿Qué sucederá? Bueno, eso lo vamos a averiguar más adelante porque seguimos pendientes de este torneo. Y si les gustó este pequeño mini resumen, bueno, recuerden que me pueden apoyar un montón tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita, que vamos a seguir viendo partidas de este torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.